aliviados puedan ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios y para hacerlo de la mejor reverencia. Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron al maestro: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo Jesús hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Todos los predicadores y teólogos están locos. ¿Qué era lo que Jesús está escribiendo en tierra? Pero bueno, la Biblia no lo dice. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Postreros, es decir, los viejos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y esta mujer respondió: Ninguno. Ninguno te condenó. Y ella le dijo: No, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El título que le da la Biblia a este pasaje bíblico es La mujer adúltera. Quiero quedarme con ese título, La mujer adúltera. ¿Qué tal que está manejando el video? Me colocan la imagen que está ahí. Está en la primera diapositiva. Metámonos a la historia, ¿no? Una historia muy conocida. Esta es una de las historias más maravillosas de amor, de misericordia y de gracia que hay en la Biblia. Este pasaje enseña la esencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se trata del amor, la gracia y la misericordia de Jesús que tuvo con esta mujer. Voy a relatarles el pasaje, tal vez algunos no lo conocen, tal vez es primera vez que conocen una historia de estas, pero la idea es meternos a la historia, ¿no? El pasaje nos relata que una mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que la pillaron con pillada. Y no era una sospecha. No fue que la trajo el esposo celoso. No, fue sorprendida. Eso significa que era un hecho real. También dice el pasaje que los escribas y fariseos trajeron a esta mujer para llevarla delante de Jesús. Y la llevaron donde Jesús para que Jesús le hiciera un juicio sobre ella, para que Jesús la condenara a muerte por ser adúltera. A los judíos, hace 2000 años, a los adúlteros los apedreaban hasta morir. Dice el pasaje que Jesús le dijo a esta multitud, le dijo a los fariseos y también le dijo a la multitud: el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra.
Dice el pasaje que uno a uno, desde el más joven hasta el más viejo, salió de ahí. Todos tenían piedra, pero ante esa pregunta que Jesús les hizo, todos la tiraron al piso. Ninguno de ellos se atrevió a lanzar la piedra. ¿Por qué? Porque la conciencia de ellos, dice la Biblia, los acusaba de pecados. Porque muchos de ellos decían, uy, yo también debería de estar allá. Porque yo soy más pecadora que esta mujer. Entonces dice la palabra que solo quedó Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer respondió, Señor, ninguno te condenó. Y luego Jesús dice una de las frases más lindas que hay en la Biblia, de las palabras más maravillosas que quiere escuchar un pecador. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. De ese pasaje es donde vamos a centralizar nuestro estudio en esta mañana, ¿sí? Y el primer punto son varias frases que yo quiero resaltar como para irnos metiendo a la historia. Y dice el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Ese dato es importante, todo el pueblo vino a él. Y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos la trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio y la pusieron ¿en dónde? En medio. Los textos que acabamos de leer habla de que esta mujer fue sorprendida. El concilio de los judíos era muy estricto en cuanto a pruebas para lapidar a una mujer o para lapidar a cualquier hombre por causa de adulterio. Para el concilio judío no valían las sospechas. A nosotros sí nos valen las sospechas, pero para el concilio judío no. Tampoco el concilio judío tampoco era suficiente los rumores. Para el concilio de los judíos tampoco era suficiente ver a una pareja entrar a una casa. Eso no era una evidencia. Tenía que haber ¿qué? Testigos oculares. Testigos de ese adulterio. Entonces, según eso, podemos sacar una conclusión. A esta mujer la estaban vigilando, ¿o no? Paparazzis de ese tiempo. La estaban vigilando, porque para cogerla en pleno acto de adulterio era porque la estaban ¿qué? Vigilando. Imagínense qué corazón tan negro, ¿no le parece? Qué corazón tan negro de pillar todo eso, de mirar toda esa escena. ¿Qué tal que está manejando el video? Hay un texto que sigue, que quiero resaltar esa palabra a todo el pueblo. Mire pues, Jesús no estaba solo. Dice la Biblia que todo el pueblo estaba con Jesús mientras Jesús ¿qué? Predicaba. Sigue por favor el texto que sigue. Entonces los escribas y los fariseos la trajeron. Mire pues qué corazón tan negro también, ¿no? Los que se creen jueces y señores, los dueños de la santidad, trajeron a esta mujer, hasta arrastrada yo creo que la trajeron. Y mira la parte final, ¿qué tal mira, la pusieron ¿en dónde? En medio, es decir, todo el pueblo estaba, los fariseos y los escribas le gritaron a Jesús y a la multitud,
sorprendimos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y fuera de eso la colocaron ¿en dónde? En medio. ¿Estos fariseos y escribas tuvieron compasión de esta mujer? Así hay hermanos que sienten un placer cuando alguien cae. Sienten un placer cuando nuestro enemigo cae, cuando a nuestro enemigo lo descubren, cuando a nuestro enemigo lo llevan a la cárcel. ¿Usted se imagina la burla de todo el pueblo? ¿Usted se imagina esta mujer siendo exhibida públicamente? ¿Usted se imagina la vergüenza de esta mujer? Y más por el pecado de adúltera. Tal vez ahí estaba el esposo, tal vez ahí estaban los hijos. Y esto se volvió público. ¡Qué vergüenza! Todos los ojos estaban puestos en esta mujer. Pero cuando yo leía este pasaje yo decía, pero para adulterar se necesitan dos. ¿Cierto que sí o no? ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no llevaron también al hombre? De ahí podemos sacar una enseñanza. Hoy como que vemos el pecado en unos como más grave, pero en otros no es como tan grave. Si ese pecado lo cometió un hermano de la iglesia, lo vemos feísimo. Pero si ese mismo pecado lo cometió mi hijo, no, a ese no lo lleven delante de Jesús para que lo apedreen. Pero a ese sí, a ese sí. Ay Dios, casi que me caigo. Según la ley tenían que ser apedreados los dos. Vuelvo y repito las palabras que hemos subrayado. Poniéndola en el medio, todo el pueblo, y la mandaron donde Jesús porque la ley era que debía de morir, ¿qué? Apedreada. Pongámonos en el papel de los fariseos, de los escribas, y pongámonos también en el papel del pueblo, porque el pueblo también iba a cumplir una función. Ellos tenían una piedra, porque la idea era apedrearla hasta morir. ¿Cuántos hermanitos hay así? ¿No? Que nos creemos los jueces de los demás, que nos encanta acusar y reprender el pecado de los demás. Pero recordemos algo, hermanos, nosotros no podemos señalar la paja del otro si yo tengo una viga en el mío. Yo no puedo señalar la astilla que hay en mi ojo si yo tengo es un tronco en mi ojo. Y yo no puedo señalar una basurita, una ramita chiquita en mi ojo, en el ojo del otro, si yo tengo es una rama grande, inmensa. Hay hermanos, hay personas conchudas. Acusan al otro de adúltero y él es adúltero. Y entonces ¿para dónde vamos pues? Usted condena al otro porque es adúltero. ¿Y quién te condena a vos que también eres adúltero? Hay hermanitos así. Y hasta predicadores. Que yo no sé por qué predican de esa manera, pero no lo deberían de hacer. Hermanos, yo casi no oro. Yo he mermado mucho la oración. Y exhorta a la iglesia a que ore. No pare de contar. Si usted no ora, usted no debería pararse aquí a predicar una oración o un tema de oración. Ese tema le conviene que el otro lo haga, no usted.
Cierto que hay personas que ven errores en los demás, pero yo soy un santo, yo soy una santa, yo no mato una mosca. La otra frase que quiero resaltar está en versículo 6. Mas estos decían tentándole para poder, ¿qué? Acusarle. Esa frase significa que los fariseos y los escribas no estaban interesados por la santidad, no estaban interesados por reprender al pecado, sino que lo que estaba detrás de todo ese acto de traer a una mujer adúltera para que la apedrearan, el propósito era que tentar a Jesús. El propósito era ponerle una trampa a Jesús. El propósito era poner a prueba a Jesús para tener motivo para acusarlo. Si Jesús decía que no apedrearan a esta mujer, entonces se le iba a ir todo el pueblo en contra de Jesús, de que Jesús no guardaba ¿qué? La ley, porque la ley dice que debían de apedrear a los adúlteros. Pero si Jesús decía, sí, apedréenla, entonces Jesús se metía en un problema con los romanos. ¿Por qué? Porque había una ley hace 2000 años en que los judíos no podían ejecutar a nadie sin permiso de los romanos. Entonces, por una o por otra, Jesús estaba en un parangón. Los fariseos y los escribas le tendieron una trampa a Jesús para ver si él caía. Apliquémoslo al tiempo de hoy. ¿Cierto que así hay personas que miran la ocasión para hacernos ¿qué? Caer? No falta el que planeen esto. Hermanito, vea, tenga este celular, grabe. Voy a hacer enojar al pastor. Quizás le dijeron algo al pastor y el pastor se enojó. Tal vez el pastor gritó, tal vez el pastor sacudió y lo están filmando. Y luego lo mandan ¿qué? A las redes sociales. Igualito a estos fariseos y escribas. Hay personas que hacen que usted y yo nos enojemos para podernos señalar. Hay personas que hacen la forma de que usted le dé rabia para que usted hable de una manera descontrolada y para que a usted lo puedan acusar. Pero vemos acá que Jesús no se dejó tentar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice la Biblia que él escribía ¿qué? En el piso. La primera vez escribió en el piso. Le trajeron a esa mujer, le escribió en el piso y sentado seguía enseñando. La tercera vez, hasta que insistieron tanto, Jesús le dijo, listo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se sentó otra vez y empezó a escribir en el dedo. Jesús no se dejó ¿qué? Tentar. Lo mismo, hermanos, nosotros no nos debemos dejar tentar, ni dejar de alterar, ni dejar que nuestras emociones se suban, porque no sabemos qué hay detrás de todo eso. Tal vez te están tendiendo una trampa para que usted caiga. Hay una frase, me estoy leyendo un libro y me gustó mucho esta frase, y creo que es una total verdad. Pastor Charles Wilton dijo de esta manera: la vida es un 10% de lo que nos sucede en la vida, pero es un 90% de cómo usted y yo ¿qué? Reaccionamos a ese 10% que te pasó. Vale, es un ejemplo.
Supongamos que su esposo te fue infiel. Ese es el 10%. El 90% es cómo usted va a reaccionar. Va a coger un cuchillo y se lo va a clavar. Para que aprenda. Ya usted sabe que va para la cárcel, ¿o no? Y ahí se tiró usted en su vida. Mire, lo que te pasó fue un 10%, pero la forma como usted reacciona es el 90%. Te vas a complicar la vida de la forma como usted, ¿qué? Reacciona. Entonces, aquí vemos también que la sabiduría de Jesús, cierto que tuvo dominio propio, tuvo paciencia para no dejarse provocar por los escribas y los fariseos. La tercer punto que quiero resaltar está en el verso 7. Ahí está la frase. Juan capítulo 8, verso 7. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Cierto que esta frase es muy conocida? Levante la mano el que nunca ha conocido esa frase, que es primera vez que escucha esa frase. Se lo dije. Esta palabra es tal vez de las frases más conocidas que Jesús haya dado. Y es que muchos de nosotros usamos esa frase para muchas cosas en el día a día, ¿sí o no? Hasta los inconversos usan esa frase. Yo he escuchado inconversos decir esa frase. Al que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Bueno, según ese texto, venían con piedras, ¿sí o no? Y todo el pueblo venía con piedras para lanzarle a esta mujer. ¿Será que hay hermanos también aquí en las iglesias que vienen con piedras al culto? Que les encantan las piedras. Esos hermanitos que les encanta venir con piedras y andar con piedras, son hermanitos que se creen los jueces para acusar, para reprender el pecado de los demás. ¿Cuántos de nosotros, al que no diezma, le tiramos una piedra de crítica? Al que no se congrega, le tiramos una piedra de menosprecio. Al chismoso, le tiramos una piedra de burla. Al adúltero, le tiramos una piedra de juicio y de condenación. Al que se divorcia, porque muchos creen que el divorcio es el pecado imperdonable. ¿Quién le dijo a usted que el divorcio es el pecado imperdonable? Pero ¿por qué miramos a los que se divorcian como por allá, con recelo? Uy, qué pecadores, con murmuraciones. ¿Sabe? Cuando usted hace eso, está tirando ¿qué? Piedras. Nosotros no somos jueces y Dios no nos llamó a ser jueces de nadie. El único que es juez, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Hay personas que les encanta lapidar gente, a gente que le encanta que la gente falle. ¿Para qué? Para arrojarle piedras. Jesús dijo, arroje la piedra el más santo. Ellos sabían que el que estaba ahí era Jesús y que Él tenía poder. Es que los que se fueron uno por uno no fueron bobos. Tal vez lo que Jesús estaba escribiendo en el piso es el pecado de aquel, vean, el pecado de Jairo. Vamos a ver si tira la primer piedra. Aquella es Claudia. El pecado que cometió peor que esta mujer. Aquí lo voy a anotar.
arroje la primer piedra el que se crea más santo. Uf. Eso incomodó a los escribas, eso incomodó a los fariseos, eso incomodó a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más viejo. ¿Qué tal si colocamos esta primera frase, el que está manejando el video? Siempre es más cómodo fijarse en los pecados ajenos que confrontar los pecados ¿qué? Propios. Por eso fue que uno a uno fueron saliendo. Era muy fácil y cómodo y fijarnos en los pecados de los demás. Pero ya cuando Jesús se metió con los pecados míos, entonces ya es hora de salir, ya es hora de almorzar. Ya me está dando hambre, parece. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primer piedra. ¿Sabe? Yo creo que ninguno de los que estaban ahí, excepto uno, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo sí podía haber tirado la primer piedra. Era el único. Ni aun los apóstoles, que eran más santos que los fariseos y los escribas, porque ahí también estaban los apóstoles. Ni aun los apóstoles, que eran más santos que los escribas y fariseos, y más santos que todo el pueblo, ellos ni se atrevieron a tirar piedra. Y yo creo que si Jesús estuviera aquí en estos momentos, aquí en este lugar, y nos dijera la misma pregunta, el que es más santo de ustedes, tire la primera piedra. Entonces Jesús dice, ¿hay alguien aquí? Todos, absolutamente todos, nos levantaríamos de nuestros puestos y nos iríamos para la casa. Hoy Dios nos invita a perdonar. Hoy Dios nos invita a que si usted a toda hora tiene piedras listas para lanzarle a los demás, Dios nos dice en esta mañana que es hora de que usted bote o tire esas piedras al piso. Yo siempre me he hecho esa pregunta y yo le he dicho al Señor, Señor, aquí estoy. Si tú quieres que yo pastoree esa clase de personas, lo haré. Pero ¿qué tal donde en la iglesia Manuel Popular vengan prostitutas? Vengan alcohólicos, drogadictos a la iglesia. ¿Qué tal donde acá a la iglesia vengan personas pedófilas, adúlteros, habitantes de calle porque quieren conocer del Señor, porque quieren buscar de Dios? ¿Qué tal donde en la iglesia vengan personas homosexuales o lesbianas? La pregunta es, ¿cómo los vamos a recibir? ¿Los vamos a recibir con amor, con misericordia, con gracia, o los vamos a recibir con piedras? Los vamos a mirar por allá de recelo, con desconfianza, con el dedo acusador. Estamos es para recibirles ¿con qué? Con gracia. No para matarlos a pedradas. Pero lo triste es que la gracia en las iglesias no abunda. La gracia, ni la misericordia, ni el perdón abunda en las iglesias evangélicas. Lo que sí vemos es mucho legalismo. Lo que sí vemos es llevando gente al infierno. Hijo del diablo, arrepiéntete. Y muchos tenemos esta mentalidad es muy común dentro de nosotros.
Si falló, que pague. Uy, ese lo cogieron. Muy bueno, ese se lo merece. Uy, a este lo cogieron a la cárcel. Qué bueno que está en la cárcel. Ese es el mejor lugar para él. ¿Quién lo dijo? Un cristiano. Este ladrón que robaba mucho lo mataron. Siquiera lo mataron. Uy, mira, aquel líder la embarró y cayó en disciplina. ¡Qué bueno! Se estaban demorando. Miran, aquel fulano de tal, tremendo líder, pero el pastor lo sacó del liderazgo. Muy buena, muy buena. Abunda la gracia, el perdón y la misericordia en nuestros tiempos. No abunda. Vamos a leer el verso 11. Ahí quiero resaltar otra frase. Ni yo te condeno. Jesús le dijo a la mujer. Ni yo te condeno. Esa es una extraordinaria frase de amor, de gracia y de perdón. Usted sabía que yo no te condeno es una expresión legal. ¿Cómo así que legal? Legal es como, aquí Jesús está hablando como un juez como lo es él. Mira, mujer, te sorprendieron en el acto de adulterio. Usted sabía que para eso la condena era ¿qué? La muerte, le dijo Jesús a la mujer. Pero mujer, yo no te condeno. ¿Qué le quiso decir Jesús a esta mujer? Mira, estás libre. No debes nada. Estás perdonada. Si Jesús dijo, ni yo te condeno, eso fue lo que Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Jesús trató a esta mujer con gracia. Amén. ¿Saben qué es gracia? Gracia es perdonar a alguien que no se lo merece. Es amar a alguien que no se lo merece. Quiero dar una ilustración pequeña en cuanto a lo que es gracia. ¿Listo? Metámonos pues en ese cuento. El hijo de un vecino fue asesinado por un criminal. Después de varios meses, la ley encontró por fin al que lo asesinó. ¿Listo? Los papás están en casa, están felices porque bueno, ya el que asesinó a mi hijo está en la cárcel. Bueno, esta pareja tiene tres opciones. La primera, matar al asesino, porque así hay personas. Contrata a otro sicario y que lo maten. ¿Eso es qué? Venganza. ¿Sí o no? La otra opción es dejar que las autoridades hagan el juicio y que el culpable pague en la cárcel. ¿Cierto que sí? Eso se llama ¿qué? Justicia terrenal. ¿Cierto que sí? Y la tercera opción es esta: absolver al asesino. Ir a la ley y decirle a las autoridades: yo no quiero presentar cargos. Lo perdono de corazón. Y tanto así que voy a invitar a este asesino, lo voy a invitar a que viva en mi casa. Y lo voy a adoptar como mi hijo. ¿Eso es qué? Eso es gracia. ¿Esta mujer merecía ser apedreada? Sí.
¿Esta mujer merecía un castigo de parte de Jesús? Claro, cometió un pecado. Al menos la hubiera colocado en disciplina, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ni yo te condeno. Cierto que nos falta mucho pelo para el moño. Somos muy malos para dar gracia, pero poco también recibimos gracia. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos la gracia de Dios? Necesito esa gracia que Jesús tuvo por esta mujer adúltera. Tal vez usted está luchando con un pecado. Tal vez esta semana fue una semana difícil para ti en cuanto a que no pudiste conservarte puro. Entonces, ¿necesitas qué? Gracia. Ahí donde estás, todavía no he terminado el estudio, falta solo un punto, pero quiero hacer una oración en estos momentos. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, yo también soy un pecador. Yo merezco el castigo por mis pecados. Pero yo necesito esa gracia que tuvo esta mujer. Quiero que me perdones. Perdóname, Señor, porque también yo vengo a los cultos con muchas piedras en mis bolsillos para tirarlas a aquellos que hacen lo malo. Pero hoy he aprendido, Dios, que si Jesús, que es Dios, no tiró la piedra, ¿quién soy yo para tirarle piedras a los demás? Yo soy igual que esa mujer adúltera. Yo necesito, Señor, de tu gracia. Yo necesito que me des de nuevo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Yo necesito, Señor, tu perdón. Amén. Quiero terminar el estudio con el versículo 11. Vete y no peques más. Usted podrá decirle eso a su esposo que te fue infiel. Muchos dirán, sí. Sobre todo la palabra vete. Yo diría de esa frase solamente eso, pastor. Vete. Y vete bien lejos. Jesús, ¿ustedes creen que Jesús fue amable con esta mujer? Pero Jesús no fue indiferente al pecado. Mire que lo más linda de esa frase de ahí es la palabra no dejes de pecar y no peques más. Ahí aparece la palabra ¿qué? Pecado, ¿cierto que sí? Ahí aparece la palabra pecado. Entonces Jesús no fue indiferente al pecado de esta mujer. Jesús no le dijo, vete y sigue viviendo igual. Jesús fue amable con esta mujer, pero Jesús no pasó por alto el pecado de esta mujer. ¿Cuántos padres de familia pasan por alto el pecado de sus hijos? No, aquí no pasó nada, frescos como una lechuga. ¿Cuántos padres y esposos son permisivos con el pecado dentro del hogar? Y nos llaman al pecado, ¿qué? Pecado. Jesús fue amable con esta mujer, pero Jesús fue franco. Lo que tuvo que decirse se lo dijo. Mira, lo que cometiste, mujer, eso es pecado. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Es pecado.
Pero hoy en día, dígale usted a una persona que cometió un pecado, que eso es un pecado, y verá que se mete en la grande, se enoja y te dejan de hablar por mucho tiempo. Y muchos dirán que falta de respeto ¿no? Jesús fue amable, pero Jesús no apoyó el pecado. Jesús nunca dijo, sí, hágale, mija, tranquila, todos caemos, todos fallamos, sigue igual. No, aquí vemos a Jesús que le da la solución al pecado. Dígame, ¿cuál es la solución para todo pecado? No peques más. Esa es la mejor medicina para el pecado. ¿Cierto que hoy hay muchos que no confrontan el pecado? Hay cristianos que eluden la confrontación al pecado. Hay papás que pasan por alto el pecado de sus hijos. Hay hijos y papás también que niegan que han pecado. Ellos dicen, ¿cómo? Yo no hice nada de malo. Ve, eso es lo que hice, esa cosa tan insignificante. Otros tratan de justificar el pecado. Somos muy buenos para eso, ¿no? No, es que las malas influencias en el trabajo, en la universidad, en el colegio. No, pastor, es que usted supiera, es que mis papás son inconversos. Entonces ahí hay mucho. Mi papá me invita a tomarme una cerveza y ¿cómo le digo que no? Empiezan a sacar excusas para justificar su pecado. Hoy en día al pecado ya no lo llaman pecado. Mire, los psicólogos dicen es que la drogadicción es que es una enfermedad. La drogadicción. Los tratan como enfermos. A los alcohólicos también. ¿Cierto? Los tratan como una... Jesús no trató al pecado como una enfermedad, le dijo que era pecado. Amén. El pecado tampoco es un desliz o es un defecto o es una debilidad. Otros dicen que el pecado es un error. Uy, cometí este error. No, al pecado hay que llamarlo ¿qué? Pecado. Piensa en esa frase. Vete y no peques más. Dígame, ¿Jesús quería cambios en esta mujer o no? Claro, mire, no peques más. Jesús quería cambios en esta mujer. Jesús quería que esta mujer tuviera un verdadero arrepentimiento de corazón. ¿Qué tal un Jesús? Vete, mujer, no te preocupes. No es tan grave lo que cometiste. ¿O qué tal un Jesús que le hubiera dicho, vete, mija, tranquila, fresca como una lechuga? A mí me da lo mismo si usted peca o no peca. No, aquí está la mano de Dios. Dice, vete y no peques más. Pero también cuando yo leía esa frase, yo decía, aquí Dios le está diciendo a esta mujer, no peques más, significa de que usted puede cambiar de qué? De vida. Usted puede cambiar de vida, usted puede dejar ese pecado, usted puede comenzar de nuevo. ¿Cuántos lo creen? De que podemos comenzar de nuevo. Amén. Que Dios nos da una segunda oportunidad. Amén. ¿Sí ven la misericordia, el amor y la gracia de Dios en este pasaje? Voy a invitar al grupo de alabanza, vamos a cantar un coro, el coro que cantamos ahora. Me pareció muy lindo y quisiera que termináramos este culto cantando esta canción. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo? ¿Cuál es? Su gracia se recibe. Tú eres el
Nuestro Dios perdonador. Señor, tú eres el más bello, tú eres nuestro Salvador. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es. El más bello eres tú, Señor. Oh, cuánto amor, Señor. Cuánto amor a darlo todo por nosotros en la cruz. Cuánto amor, Señor, a decir que somos libres, Señor. Te amamos, te glorificamos. De un aplauso al Señor. Glorifíquele. Que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde. Que una semana de bendición.